Buenos días, espero se encuentre muy bien. ¿Ya? El día de hoy vamos a continuar trabajando con el método de mallas, pero específicamente vamos a resolver problemas. ¿Ya? Y vamos a utilizar también las fuentes dependientes o controladas que vimos en la clase pasada. Van a ver que en realidad los problemas que nosotros vamos a resolver hoy día van a ser ya sea de la guía de ejercicios y también de pruebas, ya que yo tengo obviamente de semestres anteriores, para que vean más o menos cuál es más o menos el tipo de problema y cómo lo vamos a ir atacando. Ya. Vamos a recapitular lo que vimos en la clase pasada. Vimos lo que eran los casos particulares del método de mallas. ¿Ya? Estos casos particulares se refieren a cuando tenemos directamente fuentes de corriente. Muy importante. Estas fuentes de corrientes pueden ser dependientes o independientes. ¿Ya? Independientes son las que directamente nos dicen el valor. ¿Cómo la identificamos? Bueno, por el hecho de que tienen un círculo, ¿cierto? Y además me indican el valor directamente en amperes. Me dicen, por ejemplo, que es de 1 ampere, de 3, de 4, lo que sea. ¿Ya? Si apareciera una fuente de corriente, pero como estas del final, miren, voy a adelantar un poquito para que lo puedan ver, como por ejemplo esta de acá, o esa, también serían fuentes de corriente y aplicarían los casos particulares, solamente es que el valor de esa fuente no estaría inmediatamente definido, sino que habría que hacer algún trabajo más, que lo vamos a ver en los problemas de hoy día, ¿ya? Pero recuerden, la diferencia estaría en que sería un rombo, ¿ya? Y además obviamente no me diría el valor en amperes, sino que me diría, por ejemplo, no sé, 3 y 0 o 2 veces 0, ¿ya? Dependiendo de alguna otra variable. Ahora, el primer caso particular nos dice lo siguiente, que tenemos una fuente de corriente en una malla, ¿ya? Así que ustedes pueden ver que en este caso en la malla 1, ¿cierto? Tendríamos esta fuente de corriente independiente y nosotros entonces, si comenzáramos a resolver usando el método tal cual como lo habíamos visto, vale decir, en cada una de las mallas aplicáramos el LKB, ¿cierto? Y en función de las corrientes de malla fuéramos, ¿cierto?, expresando todo, veríamos que acá no hay problema, porque podría decir yo 1 por I2 menos 12 más 3 y 2, ¿cierto? Que es la corriente de la malla que me queda positiva, menos y 1 porque va en sentido contrario. Y todo eso igual a 0, ¿cierto? Sin embargo, en esta otra malla, en la 1, tendríamos un problema, porque en principio no conocemos la tensión que hay acá. Y no es 1 ampere, porque eso es una corriente, ¿cierto? Sería un error conceptual si lo hiciéramos y nos llevaría a resultados erróneos. Tampoco podemos omitirla, porque si hay una tensión, que nosotros no la conozcamos, no va a hacer que no exista. ¿Ya? Así que, en principio no la conocemos. ¿Qué podríamos hacer? Quizá podríamos darle un nombre. Por ejemplo, no sé, más menos Bx, ¿cierto? Eso no sería incorrecto, sin embargo, haría crecer el problema. No nos llevaría a una solución más rápido, por decirlo así. ¿Ya? Y lo que nosotros hacemos es mucho más simple. Nos fijamos en que esta fuente de corriente que está definida en esta rama, lo que está haciendo es darnos el valor que debe tener la corriente que nosotros tenemos acá, en este caso la I1. Porque como ustedes pueden ver, esta corriente I1 circula por esa rama. Así que nos dice, la corriente que debe circular por acá debe ser igual a 1 ampere. Y justamente esa corriente era para nosotros I1, ¿cierto? Como pueden ver que lo hicimos acá. Luego de eso, la malla 2 trabajamos tal cual como les comentaba, como en el caso base, que sería cuando tenemos únicamente fuentes de tensión y resistores, ¿ya? Obtuvimos una ecuación, ¿ya? Y como nos quedaba en este caso el I1 ya conocido y teníamos una ecuación que tenía las dos incógnitas, despejábamos la I2 y resolvíamos. Pueden ver que aquí se hizo un poquito más simple quizás. ¿Ya? Quiero que me digan si tienen alguna pregunta. De hecho, quiero saber si se entiende lo que acabamos de revisar. Yo me tomo un poquito de té. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Responda nomás. ¿Ya? Porque como les digo, hoy día vamos a resolver problemas, pero me interesa que se entienda bien la dinámica que nosotros vamos a seguir. Porque a veces uno puede decir, no, yo sí se entiende. Pero son detalles bien finos los que generan las dudas. Por eso es que le doy harto énfasis a estos temas, ya sé que los casos particulares. Ya. Entonces, ahora, ¿cuál sería el segundo caso particular? Ya, vamos a detener la votación. ¿Ya? De todas maneras, cualquiera que tenga dudas lo puede escribir. Compartirla. Ahora vamos a dejar de compartir. ¿Ya? Lo escribe y no me lo comenta, ¿ya? Así que tenemos el segundo caso particular, donde sería ahora que es una fuente de corriente, que puede ser independiente o dependiente. Recuerden que lo importante es que sea fuente de corriente, que esté compartida entre dos mallas. Hay un o más entre paréntesis porque en realidad puede darse que varias mallas estén juntas, ¿ya? Y como que técnicamente hayan fuentes de corriente que la interconecten. ¿Ya? No es como que una fuente de corriente interconecta todas las mallas, pero es similar el procedimiento, así que lo vamos a ver con algunos ejercicios también. ¿Ya? Entonces, ¿qué teníamos? Fíjense que esta fuente de corriente que está al medio, la rama central, está precisamente compartida entre la malla 1 y la malla 2. Así que nosotros al momento de que quisiéramos
resolver, por ejemplo, una LKB en una de las mallas, veríamos que aparece esa fuente de corriente, ¿cierto? Nos quedaría, por ejemplo, acá, más 9, más 3 y 1. Acá, ¿qué ponemos? Claramente no vamos a poner 2, ¿cierto? Porque es una corriente, no es un voltaje, ni tampoco la podemos omitir. Así que tenemos un inconveniente ahí, ¿cierto? Lo mismo ocurre acá, y el procedimiento que nosotros vamos a seguir es el siguiente. Mira. Vamos a decir que vamos a definir una supermalla, que sería una malla que fusiona las dos. ¿Ya? Vamos a unir las mallas que comparten esa fuente de corriente. Y vamos a obtener entonces una LKB en esta supermalla, como si esta fuente de central no existiera. Así que partimos, ustedes pueden ver que lo hicimos acá. Nos quedó precisamente lo que está acá. Miren, voy a irlo describiendo. Va a ser, la flecha coincide con el más, va a ser más 9, después más 3 y 1, más 4 y 2, menos 5, igual a 0 porque no hay más elementos, ¿cierto? Es lo que nos queda ahí. Nosotros ordenamos acá y nos quedó la ecuación 1 que ustedes pueden ver ahí, ¿cierto? Después de eso, ¿qué nos falta? Obviamente, si es que tenemos una ecuación y tenemos dos incógnitas, nos estaría faltando a lo menos otra ecuación, ¿cierto? ¿Cómo la podemos obtener? Y justamente acá a la derecha tenemos un ejemplo donde nos muestran cómo podemos calcular estas corrientes, o más bien la relación entre las corrientes. Así que nos vamos a ir a la malla central, donde tenemos esa fuente de corriente de 2 amperes, y vamos a decir, todas aquellas corrientes que van en el sentido de la fuente de corriente se van a sumar, y las que van en sentido contrario se van a restar. ¿Ya? Así que nos quedaría entonces I1 menos I2 igual a 2 amperes. ¿Ya? Y yo les agregaba, ¿cierto?, un ejemplo adicional, esto es totalmente externo, o sea, no del problema. Donde vemos que si va, por ejemplo, I4 menos I3 tiene que ser igual a 1. Si fuera las dos en el mismo sentido, nos quedaría lógicamente que se suman. ¿Sí? Ese es el procedimiento que nosotros seguimos. Pueden verlo acá. Nos quedó entonces I1 menos I2 igual a 2. Y de esa forma lo dejamos de esa manera. Nos queda así. I1 menos I2 igual a 2 sería la segunda ecuación y podemos resolver el sistema. Este sistema lo resolvimos usando la calculadora. Yo por si acaso les dejé unos videos. Así que voy a mostrarles ahí en un momento dónde están para que puedan chequearlo si es que no lo han usado todavía. ¿Ya? Por mientras quiero que me respondan acá. Esta encuesta que voy a encontrar ahora, así que la encuesta donde la dejé. Me perdí la encuesta. La vamos a relanzar. ¿Se entiende lo que acabamos de revisar respecto a ese caso? Voy a silenciar el WhatsApp. Ahí. Muy bien. Ahí. Y ahora como estoy con una sola pantalla, así que la idea es tener todo junto. Muy bien, muy bien. Ya. Mientras ustedes responden, yo les voy a mostrar acá nuevamente el tema de las fuentes controladas, que fíjense que lo único que cambia es el hecho de que ahora el valor de esta fuente, que en este caso es de corriente, recuerden que me lo define el hecho de que tiene una flecha, va a depender de alguna otra variable del circuito, que va a estar definida en cualquier otro lugar. ¿Ya? Lo mismo pasa acá, ¿cierto? Y pueden depender de una corriente o de un voltaje. Teníamos 4 posibilidades, ¿cierto? Porque pueden ser de tensión las fuentes y pueden depender ya sea de corriente o de voltaje. Y claramente tendríamos fuente de corriente controlada por corriente, fuente de corriente controlada por tensión, fuente de tensión controlada por tensión y fuente de tensión controlada por corriente. ¿Ya? Una duda que podría tener alguien quizá al ver esto es decir, pero bueno, ¿cómo se puede conseguir que, supongamos acá, que esto es una corriente, ¿cierto? Lo que va a circular por acá. Tenemos una constante, alfa, y tenemos una corriente. Aquí ustedes pueden ver que el alfa va a multiplicar a la corriente y me da una corriente. Eso quiere decir que el alfa es adimensional, ¿cierto? Acá tenemos un caso diferente, por ejemplo acá. De hecho acá, perdón. Tenemos, ¿cierto?, que hay un voltaje que se va a multiplicar con una constante y me va a dar una corriente. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad esto sería una conductancia, sería 1 sobre la resistencia. ¿Ya? Y de esa forma, estos coeficientes que ustedes pueden ver acá, estos parámetros, en realidad, van a tomar o tener la unidad que corresponda para que nos dé precisamente una corriente o precisamente un voltaje. ¿Ya? Así que no nos va a afectar en los cálculos, pero es por si alguien tenía la duda, ¿ya? Así que ahora les voy a mostrar lo siguiente. Sí, dime. ¿Puedes repetir lo que dijo? No lo entendí también, por favor. Ah, ya, muy bien. Les repito lo que les comentaba. Les comentaba que en estos casos, por ejemplo, estos parámetros, el alfa, el gm, el mi o mu, como le digan ustedes, ¿cierto? Y este r sub m, van a tener la unidad que corresponda para que al multiplicarla por la variable correspondiente, en este caso que tenemos que sea acá, por ejemplo, B1 o acá hay 1, me va a dar la unidad que se corresponde a la corriente para estos casos, ¿cierto? O para el voltaje en estos casos de acá. ¿Ya?
convenientemente va a tener la unidad que nos corresponde. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Ya, muy bien. Muy bien, entonces. Vamos a finalizar la votación. Y antes de pasar a resolver problemas, que vamos a resolver una prueba, ya, para que tenga valor los problemas que estamos resolviendo, ¿ya? Les voy a mostrar que les dejé también en el aula unas grabaciones. Las estuve grabando, creo que el viernes, de hecho, o el sábado. Pero están por acá. Ya vamos a verlo tal como lo ven ustedes. Porque en realidad, como nunca borro nada, me quedan un montón de cosas ahí que a veces hacen difícil la navegación. Ahí. Ya. Entonces, ¿dónde está publicada la información? Acá. Por si acaso, en la pestaña Docencia Online, al final ustedes pueden encontrar el emulador online, que recuerden que es la calculadora, pero está disponible online, por ejemplo, para quien tenga Mac o de plano no quiera descargar algo, puede ocuparla acá. Funciona tal cual como yo lo estaba mostrando en las clases, ¿ya? Ahí va a aparecer. ¿Sí? Le dan clic por encima, creo que desde ahí aparece. Está cargando todavía. Y también tenemos acá un enlace de descarga. Aquí ustedes le dan clic y los va a llevar a una página donde ustedes al hacer clic acá, le va a descargar un zip. ¿Ya? Ese zip lo descomprimen, adentro va a estar una carpeta y van a ejecutar, por ejemplo, el archivo. Todo eso que les acabo de comentar se describe acá. Video tutorial. Cómo descargar, ejecutar y cambiar el skin a la ATI 89. ¿Ya? Porque a veces pasa que la ATI aparece con un skin diferente. Como creo que les comentaba algo en la clase pasada. Pero yo, por ejemplo, la tengo aquí con el skin de la TI 89, que es como la clásica. Otras veces le he mostrado con otro skin. ¿Ya? Esto por si acaso está en el video, cómo cambiarlo. No es tan complejo, pero nunca está de más porque a veces uno puede tener la duda, ¿cierto? En particular dejo con el default, TI 89, que quedó gigante ahora, pero lo vamos a checar un poco. La pantalla es más pequeña, así que no da para tanto ahí. Ahí es suficiente, yo creo. Ya. Entonces, esto lo voy a minimizar, ¿sí? ¿Qué más les dejé también? Les dejé este video tutorial sobre cómo resolver el sistema de ecuaciones. Estaba publicado, pero lo actualicé. Le puse un poquito de música para que quedara un poco más ameno. ¿Ya? Así que ahí pueden chequear el cómo usar la calculadora, cómo descargarla y todo lo demás. ¿Ya? Ahora, vamos a resolver algún problema de prueba. Vamos a ver si tengo algo por acá. No, vamos a buscar. A ver. ROMs, memory cards. Vamos a buscar en documentos. Yo tengo todas las pruebas guardadas, así que docencia online, esto es de mediciones. Vamos a buscar una prueba, ¿ya? Ahí tenemos son muchas carpetas, así que van a ver ustedes la navegación. Ya, por acá hay pruebas. Evaluaciones en látex. Busquemos una de las nuevas. Prueba 1 de este semestre que pasó. Busquemos si la encontramos por acá. Sí que está por acá. Si no, bueno, primer semestre. Ah, mire, ahí la pillé. Ahí está. Vamos a ver qué tal esta prueba. Tenemos un problema de calcular ciencia equivalente. Eso obviamente ya lo hemos ejercitado bastante también en la... Ah, esto no, esto está modificado. Ahí. Acá tenemos problemas, miren. Si se preguntan por qué salían tantos problemas de ese tipo, es porque para las pruebas de estos semestres virtuales, o en realidad no, sé, no presenciales, lo que nosotros hacemos son pool de problemas. Entonces yo creo, no sé, 6, 7, 8 problemas de un tipo, y claro, los dejo todo en el documento. Así que tengo como 6 o 7 problemas más de este tipo también. ¿Ya? Así como va a ser también la prueba este semestre. Un pool de problemas que les va a tocar aleatoriamente. Si tienen dudas respecto a eso, lo pueden revisar en la primera clase, la clase de presentación. Yo les mostré un ejemplo, si recuerdo, de cómo eran las pruebas. Ya, mientras tanto, expando aquí el problema. Ahí se ve bien. ¿Ya cuánto estamos hoy día? Estamos a lunes 5. Lunes 5 de marzo, de abril. Lunes 5 del 4 del 2021. Ahí. Ya. Así que vamos a resolver este problema. Antes de empezar a resolverlo, nos vamos a fijar en lo siguiente, miren. Nos vamos a fijar en qué tenemos acá en el circuito. Vamos a ocupar obviamente el método de mallas, ¿ya? Nos piden calcular la tensión B0 y la corriente I0. Tenemos 1, 2, 3, 4 mallas, ¿cierto? Tenemos 4 mallas. Tenemos, por ejemplo, yo voy a definir las corrientes, ya. Voy a definir las corrientes acá. I1. Vamos a tener acá una I2.
Vamos a tener una I3, y vamos a tener una I4. Por si acaso, el orden en que las puse y que las numeré tiene un sentido, ¿ya? Vamos a ver ahora. Quiero saber si ustedes identifican algunos de los casos particulares que nosotros revisamos. En alguno. En la malla 1 hay un caso particular, en la malla 2, la 3 o la 4. Lo pueden escribir, lo pueden comentar. ¿Hay alguno o no hay ninguno? Vamos a ver. ¿Qué me dicen por acá? En la 4 me dice Andrés, y Denis también, ¿cierto? Claro, de hecho sería el primer caso. ¿Por qué? Porque tenemos una fuente de corriente, en este caso es independiente, porque está representada por medio de un círculo, ¿cierto? A pesar que me quedó un elipse, ¿cierto? Que nos dice que tiene que ser la corriente igual a 3 amperes. ¿Qué podemos hacer nosotros entonces? Según lo que habíamos revisado, si es que tenemos ese caso de que sea una fuente de corriente definida una malla, nosotros podemos directamente darle el valor a la corriente. Y nos olvidamos esa malla. Nos hacemos una LKB. Así que, si pongo acá solución, y empezamos a resolver, vamos a hacer eso. Además, ustedes van a ver que en las otras mallas no hay casos particulares, porque aquí alguien podría preguntarse, pero bueno, ¿y qué pasa con esta fuente? Pero como pueden ver, tiene un menos y un más. Por tanto, una fuente de tensión. Y no se van a presentar casos particulares para el método de malla. Recuerden que los casos particulares en el método de mallas únicamente surgen por las fuentes de corriente, ya sean dependientes o independientes. Así que vamos a escribir entonces, I4, como va en el mismo sentido, ¿cierto? Nos va a quedar a 3 amperes. Si es que el I4 hubiera estado definido en sentido contrario, hubiera quedado menos 3 amperes, simplemente. ¿Ya? Ahí, 3 amperes. Y ahora para las demás mallas, simplemente vamos a ir aplicando la LKB. Malla 1, vamos a obtener acá. Nos va a quedar entonces más 12, ¿cierto? Más 12. Nos va a quedar acá el más 3 por I1, ¿cierto? Siempre nos queda positiva la corriente de la malla. Ahí. Nos va a quedar más 1 por I1 menos I2. Recuerden que la corriente de la malla positiva, la otra como va en sentido contrario me queda negativa. Yo creo que ustedes van notando, a pesar que tampoco hemos resuelto tantos problemas, que como que se empiezan a aparecer este tipo de ecuaciones, ¿o no? Como que tienden a quedar muy parecidas. Vamos a eliminar eso, sí. Ahí. Muy parecidas, ahora sí. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ya, muy bien. Así que se puso como un delay acá en el software nomás. Probablemente porque mi computador es medio lento, así que pensé que era temas de conexión, pero no. Es simplemente el computador que no quiere trabajar adecuadamente. Ahí. Bueno, voy a dejar eso por mientras que quedó ahí. Ya. Entonces, vamos a tener, ¿cierto? Eso igual a 0. Voy a borrar acá. Voy a arreglarlo. Y podemos entonces ordenar nuestra ecuación. Ahí. Ya. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar el 3, ¿cierto? Más 1 va a ser 4 y 1 menos y 2. O menos 1 y 2, si lo queremos poner así. 4 y 1 menos 1 y 2. Ahí, y eso igual a menos 12, ¿cierto? Y tenemos la primera ecuación. Menos 12, le voy a dejar esto en verde. A ver cómo está el pulso. Está medio malo el pulso. Vamos a hacerlo con la calculadora. O sea, con la regla, perdón. ¿Ya? Y ahora, para sacar las ecuaciones de las otras mallas, vamos a ocupar exactamente lo mismo. La LKB. La LKB de la misma manera. Ya. Entonces, la otra malla. Partimos tal cual. Fíjense bien que podemos elegir cualquier elemento. Yo voy a partir en este caso desde ese resistor. Voy a decir 1 por I2, ¿cierto? Que va en ese sentido, menos la I1. I2 menos la I1. Y nos va a quedar acá, ¿cierto? Va a ser la corriente I2 de la malla que estamos analizando, siempre nos queda positiva, menos la otra corriente porque va en sentido contrario. Después seguimos. Profe, ¿Sí? Dime. una cosa, ahí no tendría negativo porque la flechita entra por abajo del 1. Ah, esa es una buena pregunta, muy buena pregunta. Por si acaso, cuando nosotros estemos trabajando con mallas, vamos a ser totalmente independientes de esta flechita que aparece acá, o de este más y este menos que aparecen ahí. Al menos los resistores. ¿Por qué? Porque fíjense que nosotros estamos resolviendo el circuito,
y yo, por algún motivo, le quisiera poner un nombre a una tensión. Fíjense bien acá. Y pongo acá un menos y un más. Y le pongo, no sé, Bx. O podría yo escribir esto así al revés y decir, ¿saben qué? Yo voy a poner acá un más y un menos y le voy a poner, no sé, Bi. ¿Eso cambia el circuito? ¿Cambia las conexiones que hay? El que yo decida de forma personal llamarle así a esa tensión. ¿Qué creen ustedes? Vamos a preguntarles por acá. ¿Eso que yo dibujé ahí cambia el circuito? Lo voy a mandar. Vamos a relanzar la votación. Si ustedes creen que lo cambia, pongan sí. Si ustedes creen que eso que yo escribí, ese BI, no lo cambia, pongan que no. Y si tienen la duda, pónganle más o menos. ¿Ya? Recuerden, yo solamente por dibujar eso, ponerle un más y un menos y llamarle BI, ¿cambia o no cambia el circuito? Es una muy buena pregunta. Creo que fue una buena pregunta porque está bastante dividido. ¿Ya? Le voy a dar unos segundillos más. Van 25, 26. Me acabo el tema. Ya. Yo creo que ya está bien claro. Votaron 30 y 38. Vamos a finalizar. Compartir resultados. Fíjense bien. La mayoría votó que no. ¿Ya? Hubo una gran parte que votó más o menos. Algunos poquitos mostraron que sí, votaron que sí. Y por si acaso la respuesta correcta es que no. Eso que yo dibujé ahí, ese más, menos, BI, no cambia en nada la estructura del circuito. Y por tanto no va a cambiar las corrientes que circulan, no va a cambiar los voltajes que estén fluyendo, o sea, perdón, que se manifiesten, ¿cierto? Y uno podría preguntarse acá, pero ¿cómo? Si es que esto yo estoy poniéndole un nombre, algún efecto tendrá. Pero lo que sucede es que las únicas modificaciones de un circuito que cambian su comportamiento son que yo cambie los valores, por ejemplo, de los resistores, de las fuentes, o que cambie la estructura. Que, por ejemplo, este resistor que está conectado a este nodo, por ejemplo, ahora ya no esté conectado acá, sino que por algún motivo se conectara acá, por ejemplo. ¿Ya? Eso cambia el circuito, pero ponerle un nombre a una tensión o a una corriente no le cambia nada. ¿Ya? Y por eso es que nosotros cuando trabajamos en mallas podemos omitir la existencia de estas cosas. Y uno podría decir entonces, pero bueno, si las podemos omitir, entonces ¿por qué están? ¿Cuándo las ocupo? ¿O cuándo tienen un efecto? Y la verdad es que sí hay casos en los que sí podrían tener efecto, pero ¿dónde? Por ejemplo acá, miren. Se fijan que ahí aparece que justamente esta tensión depende de la tensión que tenemos en este punto, perdón, en ese punto, o entre esos nodos. Si es que nosotros, por ejemplo, cambiáramos el B0 y dijéramos, no, mira, ahora el B0 lo vamos a tomar negativo acá y positivo acá. Ese cambio sí tendría un efecto. ¿Por qué? Porque modifica el valor. ¿Se acuerdan que yo les decía que los únicos cambios que podrían tener o modificar nuestros circuitos son cambios de los valores de nuestras fuentes o elementos pasivos o la estructura? Y en este caso, este cambio de esa tensión B0, claramente, que vemos que la tensión de acá depende de B0, cambiaría el valor de esta fuente. Y ahí sí tendría un efecto, no los otros. ¿Ya? O sea, el poner, como le decía, más menos BI o menos más BI ahí, no modifica nada. ¿Ya? Porque nadie lo está ocupando, ¿cierto? Quiero saber si se entiende lo que acabo de explicar. ¿Se entiende lo que acabo de explicar? ¿Por qué digo yo que no modificaría nada eso que agregamos? Sin embargo, si yo modificara el B0, del cual sí hay una tensión que depende, sí provocaría un cambio, ¿ya? Muy bien, contesten nomás. Profe, ¿qué había preguntado la niña? Ah, si es que, por ejemplo, el hecho de que nosotros estemos trabajando en esta malla, miren, y usted responde, yo les explico. Yo partí diciendo que tenía acá 1 por la I2 menos la I1, ¿cierto? Y lo puse ahí, directamente. Entonces, ella me decía, si es que, por ejemplo, este menos que está acá no afectaba nuestro término, y no nos iba a quedar, por ejemplo, menos 1 por I2 menos I1. Y yo le decía que en realidad no, porque nosotros vamos a omitir estas tensiones y estas corrientes que están definidas, a menos que aparezcan como el valor de alguna fuente dependiente. Si no aparecen de otra forma, por ejemplo, nosotros lo omitimos. Para nosotros este B0 no influye en nada, y ese I0 tampoco. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, Ya, gracias. muy bien. De todas maneras, vamos a seguir resolviendo el problema. En los diferentes problemas que vamos a ver varios casos, ¿ya? Y vamos a ir viendo cómo nosotros vamos atacando el problema. Acá tenemos algunas, creo que 5 personas que están entre no y más o menos, así que lo vamos a tener en cuenta ya los siguientes ejemplos. Ya. 1. Esa es la primera ecuación, ¿cierto? Estábamos entonces obteniendo el término correspondiente a ese elemento. ¿Ya? Ya. Vamos a ponerle control Z, ahí sí.
Entonces, y seguimos con el otro, con el resistor de 2. El resistor de 2, vamos a ver que nos queda acá más 2, ¿cierto? Por la I2 menos la I1. Ahí, ya. Oh, está como muy sensible el lápiz. Déjenme chequear qué sucede acá. Ahora sí. No, está demasiado sensible. Voy a tener que cerrar un poco el programa. Vamos a ver cómo queda. Ahora voy a entrar de nuevo. Ya, ahora vamos a intentar nuevamente. Ahora, entonces, voy a tener que el valor que está acá, que va a ser más 2 y 2 menos I4, ¿ya? Va a ser más 2. A ver. Bueno, un pequeño delay. Ahora, ya, más 2. Hoy está. Estamos teniendo problemas técnicos. Darle control Z. Ya, ahora sí. Ahí sí me lo tomo. Ya, más 2. Voy a tener que trabajar con negro nomás. Ya, así que me disculpan por hoy día, pero para que no se presente tanto el caso, que se me ha presentado más con el rojo. Ya. Ahí lo tenemos entonces 2 más I2 menos I4. Después va a estar la fuente de tensión que tenemos acá. Fíjense que como es una fuente de tensión, nos va a quedar entonces menos 3V0. Y uno puede decir, pero ¿V0 qué es? V0 es una tensión de la cual depende este valor, ¿cierto? Así que esto vamos a igualarlo a 0 porque no nos quedan más elementos en esa malla, ¿cierto? Y vamos a tener que ver qué es el V0. ¿Ya? Eso es importante porque tenemos que dejar todo en función de las corrientes. Donde V0 va a ser igual a... ¿Qué va a ser V0? Fíjense bien acá. V0 va a ser esa tensión que está definida entre ese nodo y ese nodo. ¿Ya? Pero, si nosotros nos acordamos de la ley de Ohm, la ley de Ohm decía lo siguiente, que va a ser V igual a R por I, ¿cierto? En este caso nosotros podríamos decir entonces que esta tensión V0 va a ser igual a la resistencia del elemento, que sería en este caso 1 simplemente, ¿cierto? Por la corriente que circule. ¿Pero en qué sentido está definida la ley de Ohm? ¿O con qué sentido de referencia? Con referencia pasiva. ¿Ya? Fíjense que esto es algo que muchas veces no se menciona cuando se explica la ley de Ohm. Se dice como no, la ley de Ohm es simplemente V igual a R por I, pero no se le dice de que hay que tomar referencia pasiva. ¿Ya? Así que eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta ahora. ¿Qué quiere decir eso finalmente para el problema? Que vamos a tomar la corriente que va del positivo al negativo. Claramente la I1 va en ese sentido, pero la I2 va en sentido contrario. ¿Ya? Y si es que va en sentido contrario, tendremos que tomarla entonces de la siguiente manera, miren. Va a ser por la I1 menos la I2. Menos la I2. Ahí. ¿Ya? Repito, por la ley de Ohm, nosotros vamos a decir entonces que lo que tenemos, ¿cierto?, en V0, que estaría definido acá, va a ser igual a la resistencia del elemento por la suma de las corrientes, pero que circulan en este sentido, desde positivo a negativo, ¿cierto? Así que me va a quedar positiva la I1 porque va en ese sentido y negativa la I2 porque va en sentido contrario. ¿Ya? Una vez que tenemos ese V0 definido ahí, nosotros vamos a simplemente a reemplazar y vamos a tomar esto que está acá, vamos a tomar el 1 y 2 menos I1, ¿cierto? Más 2 y 2 menos I4, vamos a dejar el menos 3 tal cual y reemplazamos eso que está ahí. Así que nos va a quedar menos 3 y 1 menos I2. Ahí, igual a 0. ¿Sí? Así que una vez que tenemos eso, podemos ordenar. ¿Ya? Vamos a ver qué tenemos por acá. Tenemos I1, ese sería menos I1, más, perdón, menos I1, menos 3 I1. Sería entonces menos 4 I1, ¿cierto? Menos 4 I1, voy a escribir un poquito más claro para que no se vea ahí. Tendríamos el I2, tenemos 1, más 2 serían 3, y más 3 serían 6, ¿cierto? Serían, por tanto, 6 y 2. Tengo otra cosa por acá, tengo el I4. Tengo el menos 2 y 4. Y todo eso igual a 0.
Claramente nosotros el I1 y el I2 todavía no los conocemos, ¿cierto? Sin embargo, el I4 quedó definido en un principio, como 3 amperes. Así que voy a poder entonces reemplazarlo directamente. Me va a quedar así. Me va a quedar 4 y 1 más 6 y 2. Esto va a ser igual a 2. ¿Cómo quedaría entonces? Sería simplemente 6, ¿cierto? Porque va a ser 2 por el valor de I4, que sería 3, seguro que tenemos acá arriba. Y ahí yo puedo expresar nuestra ecuación, ¿cierto? Voy a ponerla por acá. Disculpen que esté escribiendo en negro, pero como pudieron ver teníamos algunos problemas técnicos porque estaba un poquito sensible la tableta. Así que para evitarlos prefiero trabajar de continuo, ¿ya? Y ahora, ¿qué fue lo que hicimos? Recuerden que la clave está en reconocer que la tensión que teníamos acá, ¿cierto? Esa B0, o en verdad nuestro 3B0, depende de B0, que está definido en otra parte del circuito, que era lo que yo les comentaba con las fuentes dependientes, ¿cierto? ¿Cómo sacamos esa B0 o ese B0? Simplemente por medio de la ley de Ohm, nosotros dijimos, la tensión que está acá tiene que ser igual a la resistencia del elemento, que es simplemente 1, por la corriente que lo circula de positivo a negativo, debido a que está definido con referencia pasiva, ¿cierto? Y para obtener eso dijimos, la corriente que va en ese sentido, de positivo a negativo, queda positiva, y la que va en sentido contrario queda negativa, que sería la I2. ¿Ya? Y después simplemente reemplazamos. Y obviamente ordenamos un poco, aquí hay que tener mucho cuidado porque es súper fácil equivocarse. Por más que puedan parecer operaciones simples, uno de repente suma mal un número y ya le cambió el resultado. ¿Ya? Ahora, quiero que me digan si se entiende lo que acabamos de revisar. ¿Ya? Creo que lo escriban por acá. ¿Sí? Muy bien. Ya, y los que me ponen más o menos, ¿qué duda tienen? Por favor, me podrían escribir, lo pueden escribir ya sea de forma pública, privada, por audio, para poder resolver la duda. Si es que de plano alguien no vio el método de Mayas, la clase anterior, le recomiendo mucho que pueda verla. Ya, recuerden que esto igual queda grabado, ¿sí? Porque sin el método es difícil que podamos estar resolviendo problemas ahora. ¿Ya? ¿Qué nos quedaría luego de este problema? O sea, perdón, luego de esta ecuación que sacamos. Recuerden que nosotros partimos en la primera malla acá, que sería la malla 4, dijimos, voy a ponerlo en negro, ¿no? Esta malla de acá, y la corriente quedaba inmediatamente definida, ¿cierto? Porque era el caso particular 1. Después sacamos una LKB acá, obtuvimos la ecuación 1, y trabajamos ahora en esta ecuación, obteniendo la ecuación 2, en realidad, esta malla, perdón. Y nos quedaría trabajar en la ecuación 3, que la obtendríamos de la malla 3. Vamos a ver cómo nos queda. Muy bien. Muy bien. Yo la voy a hacer acá y después la voy a mover para que así tengamos la imagen así más a la mano ya. Así que partiríamos. Podemos partir, si ustedes quieren, de acá. Recuerden que es una fuente de tensión, así que ahí sí tomamos en cuenta, ¿cierto?, que la flecha llega con el más. Tendríamos más 3B0, después acá más 4 y 3, no hay más corriente que circulen, ¿cierto? Y nos quedaría eso igual a 0, simplemente. ¿Qué es lo que es el B0? Bueno, nosotros ya lo habíamos calculado, ¿cierto? Pero lo mismo. Donde B0 va a ser la tensión que está definida en otra parte del circuito, que sería acá. Sería igual a la resistencia del elemento por la suma de las corrientes que circulan de positivo a negativo, tomando, ¿cierto?, las que van en ese sentido como positivas y como negativas las que van en sentido contrario. Así que nos quedaría entonces que sería I1 menos I1, perdón, 1 menos I1 menos I2. 1 menos I1, o perdón, más I1 menos I2. 1 por I1 menos I2. Ahí sí. Ya. Tendríamos entonces que reemplazar simplemente 3 y 1 menos I2. Nos queda más 4 y 3 igual a 0. Y aquí ordenamos, ¿cierto? Nos va a quedar entonces un sistema de ecuaciones de la siguiente manera. Va a ser 3 y 1, va a quedar menos 3 y 2. Recuerden que hay que tener cuidado, por más simple que parezca, siempre uno se puede equivocar, así que mejor ser cuidadosos. Profe, Dime. abajo quedó menos 4 y 1 más 6 y 2, menos 2 y 4. ¿Tú dices la ecuación anterior? Sí. Ah, mira, lo voy a llevar ahora inmediatamente, ¿ya? Así que voy a ver. Sí, en la memoria es media frágil los días lunes y los días martes, así. Ahí está. Ahí. ¿Ya? Gracias. De nada. Y vamos a cerrarla acá. Como les decía, estoy escribiendo en negro porque lo que pasa es que estoy usando otra tableta, que no es mía, y lo que pasa es que no ajusté la sensibilidad, y eso quiere decir que si me acerco mucho con el lápiz, empieza a generar unas líneas delgaditas. Por eso es que me aparecían esas otras líneas delgadas. La mía yo tengo ajustada con, que tengo que de plano casi presionarla para que funcione. Por si
Ustedes también se quieren comprar una para que sepan. Hay que ajustar la sensibilidad. Ya tenemos entonces las ecuaciones. Vamos a armar el sistema y lo vamos a resolver. Ya yo voy a alejarme un poquito para poder ver las tres ecuaciones. Voy a formar una matriz para expresarlo como en forma matricial. Ahí. Y vamos a resolver usando la calculadora. Recuerden que están subidos los videos donde ustedes pueden ver cómo podemos nosotros usar la calculadora, ¿cierto? Igual siempre lo explico porque por si alguien quiere ir así al mismo momento resolviendo los problemas, lo puede hacer. Ya, pusimos entonces los coeficientes. Claramente el I3 no está en la primera ecuación, ¿cierto? Así que por eso es que el coeficiente es 0 simplemente. Acá tenemos un menos 12. En la siguiente ecuación tendríamos un menos 4 más 6 y tendríamos 0 nuevamente para el I3. Ya no aparecen esas ecuaciones. Ahí. Tendríamos 6 y tendríamos 0. Y aquí tendríamos un 3 menos 3 y 4. 3 menos 3 y 4. Vamos a ver si tiene solución. Debería tenerla porque es un problema de la prueba. ¿Sí? Si no, estábamos complicados en esa prueba. Y 1, y 2, y 3. Recuerden que eso es lo que buscamos ahora, ¿cierto? Acá quedaría el 6 y aquí el 0. Eso está ahí, ¿cierto? Y con eso podemos resolver. Voy a escribir acá el I1, el I2 y el I3. Y vamos a resolver usando la calculadora. Ahí. Voy a acercar un poquito más también. Ahí. Ya. ¿Cómo nos va a quedar? Aquí tenemos la calculadora. Recuerden que la calculadora, ya sea la TI-89 o la Titanium, tiene los mismos botones, o sea, funcionan tal cual. Second, corchete a la izquierda. Vamos a poner ahora el 4, vamos a poner coma, menos 1, con este menos pequeño. Recuerden que el menos está acá, ese más grande o más largo es el de la resta. Y si nosotros lo usáramos en este caso, daría un error de sintaxis. Así que mucho cuidado. Punto y coma para saltar a la siguiente fila. Lo hacemos con second y el 9, ¿cierto? Después menos 4, después coma, 6, coma 0, punto y coma, le ponemos el 3, después coma menos 3 con el menos pequeño, ¿cierto? Coma 4, y le ponemos acá corchete a la derecha, ¿cierto? Cerramos. Está todo acá, y vamos a guardar en la variable a, con store. Alfa a. Enter. Ahí nos quedó guardada la matriz. Ahora yo podría incluso reciclar, podría reutilizar esta, ¿ya? Yo en particular voy a borrar, voy a partir de 0 para que ustedes vean todo el procedimiento de nuevo, ¿ya? Corchete a la izquierda, corchete a la derecha. Voy a agregar ahora el menos 12 con el menos pequeño. Voy a poner punto y coma porque me salto a la siguiente fila. Le pongo 0, perdón, le pongo 6, ¿cierto? Lo que viene después. Después otro punto y coma y le pongo 0. Y ahí tenemos entonces el dato correspondiente, ¿cierto? A B, que lo vamos a guardar justamente en esa variable. Store. Alfa B. Enter. Y ahí nos guardó esa matriz. Vamos a escribir ahora paréntesis redondos. Vamos a poner acá adentro el alfa A, la matriz A, ¿cierto? La vamos a elevar a la menos 1 para obtener la inversa. Y lo vamos a premultiplicar por el B. ¿Ya? Esa es una forma matricial de resolver el sistema de ecuaciones. Y nos queda así, miren. Nos quedaron esos resultados. Vamos a ver qué nos quedó. Menos 33 décimos. Amper. Después nos quedaron menos 600 amper. Y nos queda, ¿qué más? Nos queda 63 dividido en 40. Ahí. Y ahí tenemos entonces nuestro sistema resuelto. ¿Ya? Ahora, quiero saber si alguien ya descargó la calculadora, ahora, ya que estamos en eso. Ahí. Pongan sí, si es que ya la descargaron, no, si no la descargaron. Y bueno, más o menos no tiene mucho sentido, la verdad. Solamente para saber. ¿Ya? Porque les recomiendo que la vayan descargando desde ya, porque en esta primera parte del curso todavía uno puede resolver usando otros métodos. Sin embargo, la segunda yo diría que es imperioso. La verdad es que sin la calculadora se hace mucho más complejo. ¿Ya? Ahora, nos queda entonces obtener las tensiones y las corrientes que nos piden, ¿cierto? En realidad la tensión y la corriente que nos piden. Nos pedían B0 y 0. Esto es lo que nos indican en el problema. Fíjense bien acá, nos dice calcule B0 y calcule I0. B0 nosotros lo identificamos varias veces ya. Dijimos que era la tensión que está definida entre ese nodo y ese nodo, ¿cierto? Y que para nosotros era simplemente B0 igual a la resistencia por la corriente I1 menos la corriente I2, ¿cierto? La I1 porque va de positivo a negativo y la I2 queda negativa, ¿cierto? Porque va en sentido contrario. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para el B0. Les pregunto a ustedes, ¿qué es I0? ¿A qué es lo que es igual? Mientras reviso cómo van las votaciones.
¿A qué es igual el I0? Ah, miren las votaciones. Ahí hay 8 que lo han descargado, ¿no? Les recomiendo que lo vayan haciendo para que se vayan acostumbrando, porque obviamente cuando estés en la prueba, la idea es gastar el tiempo en resolver los problemas, no en usar la herramienta, ¿cierto? En aprender a usarla. Ya, vamos a dejar de compartir. Ahí. ¿Y qué me dicen por acá? Vamos a ver. Y 1. Ah, muy bien. Muy bien. Precisamente, ¿cierto? Acá nos da que justo la corriente que nos están pidiendo, la I0, se va a corresponder con nuestra I1 que ya calculamos, ¿cierto? Recuerden que, como muchas veces yo les pinto acá, esta corriente I1, que quedó delgadito. Vamos a ponerle uno más grueso ahí. Ahí, ¿cierto? La I1 circula por toda esta rama, ¿cierto? Por ejemplo, la corriente I2 circula por esta malla, ¿cierto? Hay algunas ramas en las cuales coincide, ¿cierto?, con la corriente que circula, en otras simplemente es una combinación de corrientes las que circulan por la rama. Y justamente la I1 se corresponde con la que tenemos ahí. Estoy buscando colores, a ver qué color voy a buscar acá. Celeste. Celeste creo que es ese. Y claro, y tenemos, ¿cierto?, que circula la otra corriente con un color, ¿cómo es? Naranjo creo que es. Ahí. ¿Sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Así que simplemente vamos a calcular los valores ahora, ya que como nosotros calculamos las corrientes de malla, podemos obtener entonces el V0 y el I0. Decíamos, ¿cierto?, que el V0 era simplemente 1 por nuestra I1 menos la I2, ¿ya? Y nuestra I0 es simplemente I1. Así que las vamos a calcular. Ahí va a estar. Ya, ¿qué es lo que es V0? Vamos a usar la calculadora. La encendemos, ¿cierto? Y vamos a calcular. Va a ser 1 por la diferencia entre I1 e I2, que están justamente escritas ahí. Voy a poner acá. Nuestra I1 va a ser 33 dividido en 10, ¿cierto? Ahí. Menos el I2, ¿cierto? Que sería en este caso menos 6 quintos, así que sería más. 6 quintos. Ahí. Y eso multiplicado por 1, ¿cierto? Nos daría entonces menos 21 décimos, o menos 2,1, si lo quisiéramos escribir así. Menos 21 décimos, ¿cierto? En este caso volt, no amper. No se olviden de las unidades, que sería menos 2,1, ¿cierto? Si lo quisiéramos escribir acá. Volt, ¿ya? Y tendríamos también, ¿cierto?, la corriente, que la corriente está dada, ¿cierto? Sería simplemente este valor. Menos 33 dividido en 10. Amperes. Y esto se puede expresar también, ¿cierto?, como menos 3,3. Se dio el caso que justamente se pueden representar de forma exacta, ¿cierto?, con su parte fraccionaria. O con decimales, si lo queremos ver así. ¿Ya? Y tendríamos entonces resuelto el problema. Voy a al menos envolverlo con otro color. Voy a ver si no se pone medio porfiado, ¿no? Ahí. Ahí. Ya. Y tendríamos resuelto el problema. Dudas que puedan tener, porque igual lo vamos a recapitular, pero quiero saber si hay alguna duda en este mismo momento sobre cualquier tema en específico. Voy a dejar las calculadoras escondidas. Profe, Sí, dime. ¿podría repetir lo de los cambios? ¿Cuáles eran los únicos cambios que importaban en la malla? Ah, ya, muy bien, muy bien. Porque Sí. Les comentaba yo que, por ejemplo, en un circuito, si nosotros, por ejemplo, le damos un nombre a una tensión cualquiera que no está, y yo, por ejemplo, de repente definiera acá un más, menos, BI, eso no genera ningún cambio, porque no estoy modificando ni la estructura del circuito ni los valores de los elementos. Cuando yo abro la estructura del circuito me refiero a las conexiones, ¿ya? Si yo, por ejemplo, este elemento que está acá, este resistor, en vez de que lo conecte entre ese nodo y ese nodo, yo por algún motivo esta línea la quito de acá y la conecto acá, ahí modifiqué la estructura. Y claramente van a haber cambios, ¿cierto? Porque van a circular otras corrientes, ¿ya? También, si yo, por ejemplo, a ese elemento, ahora no lo dejo de 4 ohms, sino que le pongo 6 ohms, por ejemplo, incluso 5, la menor diferencia va a provocar un cambio, eso también va a afectar al circuito y su comportamiento, ¿ya? En definitiva, esos son los cambios que sí modifican nuestro comportamiento. ¿Y por qué decía yo que el V0 de acá sí tenía un efecto? Porque el V0 forma parte del valor de esta fuente de tensión. Entonces, alguna modificación, ya sea a cómo está definido, ¿cierto?, o dónde está definido, va a afectar claramente el valor de esa fuente. Por eso es que es el único caso que tenemos en este circuito donde sí habría un cambio si es que modificáramos en este caso una tensión así, ¿ya? Porque el V0 podría estar definido acá, por ejemplo, ¿cierto?
Si estuviera definido ahí, este valor cambiaría, y obviamente todo lo demás cambiaría. ¿Ya? Pero en principio, si es una tensión cualquiera que no se ocupa en ningún lado, que nosotros definimos o modificamos, no pasa nada, no afecta en nada. Por ejemplo, esto, ni esto, no tiene ningún efecto. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Miren, quiero que veamos algo, porque en una de esas, y yo sé que muchas veces sucede lo siguiente, miren, surge la duda respecto a qué ocurre con esos valores. ¿Por qué esos valores son negativos? ¿Qué significa que sean negativos? Para el caso de una corriente, yo creo que es más simple, porque una corriente que me dio negativa, lo que implica es que ese I0 que está definido acá, miren, lo vamos a ver, ese I0 que está ahí, en realidad la corriente fluye hacia acá, fluye en ese sentido con un valor de 3,3 amperes. Eso es lo que nosotros nos calculamos y nos dio. Pero ¿qué pasa? Que como a nosotros nos están pidiendo la I0 en ese sentido, lo que sucede simplemente es que la I0 se va a representar con la misma magnitud, pero con una dirección contraria, o con un signo contrario en este caso. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Eso es lo que significa el hecho de que nos quede negativo una corriente, que fluye en sentido contrario al que nosotros teníamos definido. ¿Ya? Por eso que cuando calculamos, por ejemplo, la I1, la I2 y la I3, creo que también nos quedaron negativas. Vamos a chequear. Ahí. ¿Nos quedaron cómo? A ver. Nos quedaron, de hecho, las dos primeras negativas y la I3 nos quedó positiva, como ustedes pueden ver. Así que eso significa que en nuestro circuito realmente las corrientes circulan hacia acá, esta circula hacia acá, por ejemplo, y esta circula efectivamente en ese sentido. ¿Ya? Es la única que sigue la referencia que nosotros teníamos. Y aquí uno podría decir, pero bueno, si es que entonces circula en sentido contrario, ¿estaría mal lo que calculamos? Y la verdad es que no, no está mal, simplemente nos va a indicar que circulaba en otro sentido. Ya no se requiere saber hacia dónde va a circular. Y de hecho, no se requiere saber de circuitos para aplicar este método. Obviamente saber el circuito nos ayuda. Y lo otro que quiero remarcar ahora es respecto a la tensión. Fíjense, la tensión también nos dio negativa. ¿Ya? Estoy alargando un poquito la línea. ¿Qué significa que esta tensión sea negativa? Significa simplemente que el potencial en un nodo es mayor que en el otro. ¿Cómo así? Si esta tensión que está acá, B0, tuviera, por ejemplo, un potencial mayor acá que acá, su valor sería positivo. Por tanto, el hecho de que nos diera negativo significa que el potencial en este nodo es superior, es mayor. Es como, por ejemplo, si yo tuviera acá 20, por decirlo así, de potencial, y aquí tuviera 18, ¿eso qué indica? Indica que el potencial en este punto es superior a ese, ¿cierto? Por tanto, el valor sería negativo. Si yo tomo entonces el potencial de este nodo, que sería 18, menos este potencial que es 20, me daría menos 2. Un ejemplo totalmente aparte, ¿ya? Eso es lo que está sucediendo en este caso, ¿ya? Simplemente que el potencial del nodo que tenemos acá, es mayor que ese, y por eso nos queda negativo. Eso significa que sea negativo. ¿Se entiende eso que acabo de explicar respecto a la corriente? Que si me da negativo, simplemente indica de que la corriente que nosotros calculamos circula en sentido contrario, ¿cierto? Y si es que una tensión se refiere directamente a que el potencial en el nodo positivo es menor que el potencial en el nodo negativo. Eso significa que nos diera negativo el valor. Como pueden ver, no hace mayor diferencia, ¿cierto? Es simplemente nuestro supuesto original, o en realidad lo que estaba dibujado no se correspondía con lo que pasaba en el circuito. Muy bien. Ya. Voten nomás. Vamos a ver acá un problema si pillamos otro. Tengo algunos por acá. Por último que presentemos el sistema. Así que, ¿dónde los había dejado? Los tengo acá, en este documento. Ya, en este documento vamos a buscar otro. Uno que sea interesante, que salga una super malla. Este está interesante. Este está bien interesante. Este también. Yo creo que este vamos a resolver. El de acá porque es un poquito más corto y estamos medio cortos en el tiempo. Y me interesa al menos llegar hasta el sistema. ¿Ya? Después por último lo continuamos, pero si el sistema está resuelto. Digamos. Recuerden que estos son problemas de prueba. ¿Ya? Son problemas de la prueba del semestre pasado, si no me equivoco. Sí, porque lo saqué del 2020, segundo semestre. Ahí. Muy bien. Ya vamos a finalizar la votación. Y vamos a resolver el problema. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a definir las corrientes. Fíjense que esto va a ser siempre tal cual. No lo vamos a cambiar. ¿Se acuerdan que yo les decía que yo particularmente trabajo siempre con los mismos sentidos?
para hacerlo lo más sistemático posible. Después de eso, vamos a partir dando una mirada y vamos a fijarnos si es que hay algún caso particular. Podemos ver que en esta malla tenemos solamente fuentes de tensión y resistores. Esta es una fuente de tensión dependiente, pero no deja de ser una fuente de tensión, así que aplicamos el caso base, LKB. Acá hay una fuente de corriente que está compartida entre las mallas 2 y las mallas 3, ¿cierto? Por tanto, se presenta un caso particular, y como estaría compartida entre las dos, sería el segundo caso particular, ¿ya? Así que vamos a aplicar una supermalla. Supermalla. Supermalla, la vamos a poner ahí. Ya. Y ahora, ¿qué hacemos entonces? Fíjense que nosotros vamos a decir qué es lo que vamos a realizar. Vamos a obtener una ecuación acá con la LKB, vamos a obtener una ecuación por medio de la supermalla, y después vamos a buscar una ecuación acá que nos va a, o va a estar definida por la relación de corrientes que ocurren acá, ¿cierto? Vamos a tener tres ecuaciones, vamos a tener un sistema de tres ecuaciones, lo resolvemos, y estamos listos. Ese es el procedimiento que vamos a seguir. Vamos a partir acá, ¿ya? Así que voy a decir acá, solución, en la malla 1, para que así identifiquemos. En la malla 1. Este comentario obviamente no hace falta agregarlo, yo lo pongo para que así vayamos claro lo que estamos realizando. Podemos partir en cualquier punto. Yo voy a partir acá. 4 y 1. Positivo, ¿cierto? Más 2 por la I1 menos la I2. La I1 es la corriente de la malla que nos va a quedar siempre positiva. Y la I2 va en sentido contrario, así que nos queda negativa. Y nuevamente se empieza a parecer mucho, ¿no? Después la flecha coincide acá con el más en esa fuente, nos queda por tanto más 5. Y seguimos dando la vuelta, coincide con el más de la otra fuente, que recuerden que es de tensión. El hecho de que sea dependiente no cambia el que sea de tensión, ¿cierto? Va a ser más 3 y 0. Y ustedes pueden ver que nos apareció una variable, ¿cierto? Que no son nuestras corrientes I1, I2 e I3. Nosotros queremos que todo quede en función de las corrientes de malla. Así que igualamos a 0 porque se nos acabaron los términos. Teníamos 4 términos, o perdón, 4 elementos y nos quedaron 4 términos, así que estamos ok. Pero nos falta conocer qué es el I0. Y les pregunto yo a ustedes, ¿qué es I0? ¿Qué creen ustedes que es I0? Fíjense bien, ¿dónde está el I0? Por ahí. ¿Aparece o no aparece el I0? Lo pueden escribir en el chat. Le voy a ayudar yo también aquí. Ahí está el I0, ¿cierto? Y que vendría a ser la corriente que circula en esa rama, pero fíjense bien en la dirección de esa corriente. No es la dirección exacta la de I1, ¿cierto? Y justamente que ustedes me dicen, ¿cierto? Sería menos I1, porque va en sentido contrario. Ya, mucho cuidado con eso, ¿ya? Porque si le ponen I1, obviamente nos va a dar resultado erróneo. Ahora puedo reemplazar. Voy a tomar todo acá. Lo podría copiar y pegar, pero como que no quiero generar algún errorcillo por ahí. Ahí. ¿Cierto? Nos va a quedar entonces menos 3 y 1. Esto lo igualamos a 0 y podemos ordenar y obtener una ecuación. ¿Cómo nos va a quedar? Vamos a ver ahora. Nos va a quedar 6, ¿cierto? 4 más 2, 6 y 1, menos 3 y 1, nos va a quedar 3 y 1. El I2 va a quedar simplemente menos 2 y 1. Perdón, menos 2 y 2, ¿cierto? Estaba trabajando con el I2. Menos 2 y 2, y no tenemos nada más. Nos quedaría simplemente acá el igual a menos 5. Eso lo vamos a dejar, ¿cierto?, identificado como nuestra ecuación 1. ¿Ya? Tenemos lista una ecuación. Nos queda obtener entonces una ecuación en la supermalla. Vamos a trabajar en la supermalla. En la supermalla. Voy a esperar que no me dé problemas el azul acá, porque por algún motivo me quedaba más con el rojo ese problema. Y vamos a trabajar. Vamos a devolver nuestro circuito que se me corrió, ahí sí. Ya. Voy a trabajar acá para que lo podamos ver bien, ¿ya? Nos queda entonces, fíjense bien. Voy a poner ahí para que también puedan ver el final. Ahí. Ya. Podemos partir desde cualquier punto. Yo voy a partir desde acá. Voy a tomar entonces positivo, ¿cierto? Sería 2 por I2, siempre positivo, que es la corriente de la malla que estoy analizando, menos I1, porque va en sentido contrario, ¿cierto? Después más el otro elemento, que sería 3 y 2. Seguimos, ¿cierto? Damos toda la vuelta, venimos para acá, y nos queda entonces más 9 y 3. No hay más elementos, ¿cierto? Por tanto, igualamos a 0. Recuerden que nosotros omitimos la existencia de esa fuente de corriente central, y da lo mismo que sea dependiente, lo importante es que es una fuente de corriente. Una vez que tenemos esto, ya podemos nosotros ordenar. Vamos a ver cómo nos queda. Nos va a quedar menos 2 y 1, nos va a quedar acá 2 más 3, nos va a quedar 5 y 2, y nos va a quedar más 9 y 3. Todo eso igual a 0, ¿cierto? Y esa va a ser nuestra segunda ecuación. Está lista la ecuación de la supermalla.
Por mientras voy a cortar acá, quiero que ustedes me respondan a esta encuesta para ver si se va entendiendo, ¿ya? Entonces yo voy a copiar y pegar. Ahí. Y ver si mi computador no explota. Que si escuchan algún sonido de fondo, es el computador que está tratando de trabajar aquí, el notebook. Ya. Y con eso entonces tenemos, ¿cierto? Ya las ecuaciones de la malla 1, donde simplemente teníamos un caso base, no había nada especial que hacer, y de la supermalla, ¿cierto? Nos quedaría entonces obtener la ecuación de la rama central, en este caso que tenemos ahí definida la fuente de corriente de 2B0. ¿Ya? Muy bien. Vamos a trabajar en ello. ¿Les parece? Ahí. Yo voy a tomar en cuenta la dirección de la fuente de corriente y voy a saber que ella va a definir la corriente que circula por esta rama. ¿Ya? Y nos va a quedar entonces de la siguiente manera. Nos va a quedar la corriente que va en el mismo sentido se va a sumar y la corriente que va en sentido contrario se va a restar. Nos quedaría, por tanto, I3 menos I2, ¿cierto? Porque la I3 va en ese sentido, la I2 va en sentido contrario. Y tienen que saber ser igual a 2B0. ¿Pero qué es el B0? Se podrán preguntar ustedes ahora. Vamos a finalizar la votación. En este caso el B0 va a ser. ¿Qué es B0? Lo vamos a buscar en el circuito, porque está definido en otra parte, ¿cierto? Y nos aparece ahí. Ah, miren, ahí está el B0. Va a ser la resistencia del elemento, en este caso 2, quedó medio tapado ya, pero es 2. Vamos a ver un poquito ahí. 2, ¿cierto? Por una sumatoria de corrientes, donde va a estar positiva las corrientes que en este caso va de positivo a negativo, y negativa la que va en sentido contrario. Va a decir, va a ser I1 menos I2. I1 menos I2. Ese I1 me quedó medio raro, vamos a arreglarlo. Ahí, ¿cierto? Y eso lo podemos reemplazar y nos va a quedar, ¿cierto? Vamos a ver si lo puedo hacer acá. Si no, lo voy a desplazar directamente hacia abajo para que así tengan también la otra ecuación. Ahí. Oh, no, no le puedo acertar. Ahora sí, vamos que se puede. Ahí sí. Ya, lo vamos a cortar y lo vamos a pegar. Abajo. Recuerden que esto es lo que se refiere a la malla central, ¿cierto? O perdón, a la rama central. En la rama de la fuente de corriente. De la fuente de corriente. Yo creo que ustedes pueden notar que el circuito cambió, pero sin embargo como que se parece mucho a lo que hicimos antes. Claro, porque es un método sistemático y que si nosotros aplicamos siempre de la misma manera todos estos procedimientos, nos queda todo muy parecido. ¿Ya? Y en este caso es algo ventajoso. Ya, ahora vamos a reemplazar. Cuidado porque a veces pasa que no se olvidan de ese 2, a pesar que puede parecer muy obvio, pero sucede. ¿Ya? Lo he visto en muchas pruebas, así que por eso lo comento. ¿Cómo nos quedaría entonces? Nos va a quedar, yo voy a dejar toda a la izquierda. Ya vamos a dejar todo a la izquierda. Nos va a quedar entonces menos 4 y 1. ¿Ya? Después nos va a quedar menos 4 más 4, si no me equivoco, más 3. Me ayudan ahí si es que me equivoco, estoy dejando todo a la izquierda. Más 1 y 3. Lo voy a revisar también. Aquí, como les digo, es súper fácil equivocarse. Ecuación 3. ¿Ya? Y con eso voy a chequear, a ver, esto queda menos 4 y 1. Acá teníamos un menos 1 a la izquierda, ¿cierto? Teníamos un menos 1 y le pusimos un más 4, nos quedó más 3. Me parece que está bien. ¿Les quedó así? Mientras yo escribo el sistema, me pueden escribir que sí, me pueden comentar que sí, me pueden decir está malo. Todo eso vale. ¿Ya? Nos va a quedar entonces de la siguiente manera. Aquí va a estar el I1, va a estar el I2, va a estar el I3, ¿cierto? Y con eso vamos a escribir acá, teníamos un 0. El anterior, ¿cómo quedó la ecuación? También quedó 0 ahí. Voy a copiarme la ecuación. Ah, no, acá la tengo. 3, 1, menos 2, 0 y menos 5. ¿Ya? Es 3, menos 2, 0 porque no está el I3, ¿cierto? Menos 5 acá. Eso es de la ecuación 1. La ecuación 2 nos quedaría entonces, esto que está acá, menos 2, 5, 9, ¿cierto? Y con 0, menos 2, 5 y 9. Ya puse el 0, me quedaría poner entonces esto, menos 4, 3 y 1. 3 y 1. Y con eso nosotros ya podríamos resolver y obtener las corrientes, ¿cierto? Usando simplemente nuestra calculadora.
Vamos a subir un poquito. ¿Les quedó así o no les quedó así? Ahí. Vamos a ver si en el chat hay algo. No, parece que no hay nada. Ya, entonces vamos a resolver. Ya dijimos que al menos alcanzábamos ahora a expresarlo de esta forma. Ya, bueno, corchete de la izquierda, voy a poner el 3, voy a poner coma menos 2, con el menos pequeño, voy a poner coma 0, ¿cierto? Para saltar a la siguiente fila pongo el punto y coma, después menos 2, coma 5 y coma 9, ¿cierto? Salto a la siguiente fila, estoy trabajando en la matriz A. Nos queda menos 4 con el menos pequeño, coma 3 y coma 1. Le ponemos C con corchete de la derecha. Guardamos ahora con este botón Store, ¿cierto? Como de almacenar, en alfa A. Vemos que esté todo bien, me parece que sí. Bueno, de hecho démosle enter. Oh, falló la sintaxis, ¿qué falló ahí? ¿Qué me faltó? Menos. Ah, miren, le puse un punto. Le puse un punto ahí, no, póngale un coma. No sé cómo le puse la coma, sí, o sea, cómo le puse el punto, pero bueno. Ahí, y ahí si le doy enter, está bien. ¿Ya? Tendríamos entonces la matriz. Menos 2, 5, 9, menos 4, 3, 1, está perfecto. Aquí voy a reutilizar, voy a poner acá el B, voy a borrar lo que está adentro, voy a ir poniendo, por ejemplo, un 0, voy a borrar lo que está acá, otro 0 más, y me quedaría poner simplemente el menos 5, que lo voy a poner ahora. Menos 5, y nos queda así. ¿Ya? Así que para resolver el sistema tendríamos entonces que poner simplemente a la menos 1, que estaría acá, ahí, por B. Y nos queda así. 55, 85 y menos 35. ¿Y los números especiales? Ahí. Qué particular nos quedó, ¿cierto? ¿Ya? Y con eso nosotros podríamos entonces resolver. Nos quedan 3 minutos. Vamos a ver si dejamos expresado nuestro B0 y nuestro I0. Quiero saber si se entiende lo que he estado realizando, así que les voy a mandar nuevamente la encuesta. Ustedes saben que está la encuesta aquí. Jugamos para todo, pero así me permite ver si se va entendiendo. Ya, muy bien. Así que, ¿cómo sería el B0? B0 ya lo habíamos definido, ¿cierto? B0 va a ser 2, que es la resistencia del elemento, por la corriente, en este caso, que va de positivo a negativo como positiva, y la que va en sentido contrario como negativa. Así que sería 2 y 1 menos I2. Ahí estamos listos, ¿cierto? ¿Y cómo sería el I0? Lo tengo justamente ahí. Como pueden ver, se parece mucho al problema anterior. Nos queda que el I0 está definido como menos I1. ¿Ya? Y con eso, simplemente reemplazando, podríamos resolver. ¿Ya? Ahí, cortamos. Vamos a llevarlo hasta el final. Y vamos a ver qué nos queda. Yo creo que podemos poner los resultados en el tiempo que tenemos. Nos quedaría entonces que B0 va a ser igual a 2 por, voy a ponerlo por acá, ahí. Ya, recuerden que es 2 por paréntesis D, y 1 menos I2, que tengo justamente que el I1 es 55, menos el I2 que es 85, y nos va a quedar la siguiente tensión. Nos queda menos 60, ¿cierto? Menos 60 voltios. Nuevamente negativo, pero no nos hace mayor diferencia, ¿cierto? Y el I0 va a ser simplemente menos I1, vale decir, va a ser menos 55 amperes. 55 amperes. ¿Sí? Y estaríamos resueltos con nuestro problema, lo habríamos resuelto. Ya. Dudas, cualquier duda que puedan tener, por favor. Me escriben, en el chat me comentan. Estamos justo a la hora, alcanzamos un minuto antes. Ya, bueno. Si no hay más dudas, entonces le agradezco mucho su participación. Me disculpo por ahí por algunos problemas técnicos, pero como les decía, está trabajando en otro equipo. Así que nos vemos el próximo miércoles. Espero que tengan una gran semana. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, gracias.